Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Lanís y soy aspirante a la licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud y estoy aquí para explicarles lo que fue el informe final del tema que yo seleccioné como proyecto de investigación, el cual fue la rotación de personal en un outsourcing de servicios de salud. Como gerencia, no solamente nos debemos enfocar a las enfermedades en sí, sino tenemos que ver también la gestión de nuestros recursos dentro de la empresa. Entonces, quiero explicarles por qué seleccioné este tema. Resulta que regularmente cuando vamos a estudiar un tema de este tipo, nos enfocamos casi siempre en lo económico y dejamos pasar de largo la conducta organizacional o cómo nuestros trabajadores nos perciben directamente, y puede que sea eso uno de los motivos por lo cual nosotros presentamos rotación en nuestra empresa. Entonces, la organización que seleccioné para este estudio desde hace 18 meses ha presentado un aumento en su rotación de personal, siendo los meses de enero y diciembre en donde más se presenta. Queremos saber qué es lo que está pasando aquí, qué se ha venido desencadenando para que la gente se esté yendo de la organización. Como objetivo general de este proyecto, vamos a identificar cuáles son los factores que nos están generando la rotación para después darles a conocer a todos los niveles de la empresa prácticamente y elaborar estrategias de intervención que nos ayuden a atacar esta problemática para poder disminuir la rotación o eliminarla. Entonces, para que tengan un contexto de lo que estoy hablando, les voy a definir que la rotación de personal es la relación de cambio que hay entre los empleados, es decir, las entradas contra las salidas y viceversa. Son los trabajadores que se van de la compañía y tienen que ser reemplazados por otros para que cubran sus puestos y hagan sus funciones. Entonces, ¿cómo podemos medir cuánta rotación yo tengo en mi empresa? Bueno, pues para eso existe el índice de rotación de personal, que simplemente es un cálculo matemático, es una fórmula matemática donde sustituyes valores y te arroja un porcentaje que, bueno, pues eso ya en función de cada empresa, ya uno lo interpreta como alto, medio, bajo o alto y bajo nada más, pero ya eso es cuestión de cada empresa. Y bueno, ¿quién se encarga de hacer todo este cálculo? ¿Quién se encarga de la contratación? ¿Quién se encarga de los gastos de capacitación, etcétera, etcétera? Pues es el Departamento de Recursos Humanos. Es un departamento que, como dice aquí, organiza y maximiza al capital humano para que éste explote todas sus cualidades y aumente la productividad de la empresa. ¿Cuál fue la metodología que yo apliqué en este estudio? Pues primero me documenté sobre el tema. Yo ya había leído un libro de Chiavenato, es un autor que escribe sobre comportamiento organizacional, y investigué sobre otras tesis, otros estudios que ya hay sobre este tema, y fue así como me fui dando una idea mejor de lo que yo quería hacer, a dónde quería llegar. Después pasamos al campo y levantamos dos tipos de entrevistas. Una entrevista se hizo del tipo cualitativa para obtener datos, pues, de observación, de cómo la persona que fue entrevistada percibe a la organización a través de los órganos de sus sentidos, y 25 entrevistas más que fueron del tipo cuantitativo para obtener datos, pero ya para hacer una graficación numérica, para una sistematización numérica de datos, que eso fue en el paso siguiente, que fue el análisis de resultados. Sistematizamos los datos, graficamos, hicimos una sugerencia de cómo actuar ante este problema y después calculamos el índice de rotación de personal. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de nuestra encuesta cuantitativa? Se entrevistó a un médico, a un coordinador médico que está al mando de las personas que están en operativo, y pues la interacción que tiene con los trabajadores es directa. Entonces se le hicieron cuestionamientos sobre si sabía qué era la rotación de personal, si podía tener acceso a los registros de la rotación de personal, y fue muy amable con cómo nos contestó, pero lo que nosotros tratábamos de encontrar, que era si sabía sobre la situación interna en cuestiones de rotación de su empresa, pues la respuesta fue negativa porque él no puede tener acceso a esos registros. Entonces prácticamente esa entrevista nos dio muy poquita información, eh,
sí nos dio respuestas que esperábamos, pero no fue del todo satisfactoria esta entrevista. Entonces, en esta diapositiva también menciono que esta persona, el doctor, está consciente de cuánto cuesta la rotación, pero nunca hizo enfoque hacia el trabajador. O sea, nos mencionó que sí sabía que la rotación generaba costos, pero solamente para la empresa. Entonces, como dije al principio, siempre estamos enfocados a la cuestión económica y nos olvidamos un poquito de los trabajadores, que es lo más importante que deberíamos tener o es lo que deberíamos considerar más importante en nuestra empresa. Después aplicamos las encuestas cuantitativas y aplicamos 25 a través de formularios. eh, y bueno, se preguntaron aspectos como sexo, si sabían qué era la rotación, prácticamente las mismas preguntas que se le hicieron al doctor, pero con un enfoque que nos iba a arrojar respuestas para sistematizar cuantitativamente. Entonces, se les preguntó específicamente si habían renunciado antes a algún puesto de trabajo que hayan tenido y el 80% de la población que encuestamos nos contestó que sí, que en efecto, alguna vez había renunciado a un puesto de trabajo. Y después de que nos contestaran que sí o que no, pues les preguntamos cuál era, en caso de que fuera afirmativo que hayan renunciado, cuál era el motivo que los orilló a renunciar. Y obtuvimos lo siguiente. Los dos motivos más altos, con 7 personas, 7 que fueron encuestadas, fue que tuvieron una mejor oferta de trabajo o que no había oportunidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una mejor oferta de trabajo. Yo, Diana, estoy trabajando en una empresa y después viene otra con el mismo giro, me ofrecen el mismo puesto, pero me dan mayor retribución económica. Y la otra, pues estoy en la empresa, tengo deseos de ascender, tengo deseos de aprender, pero la empresa no me lo permite, porque ya sea porque no hay vacante o porque no está dentro de sus políticas el apoyar a sus empleados a ascender, o bueno, una infinidad de cuestiones por ahí que se encuentran que no nos permiten crecer en la empresa. Bien, pues como ya les había comentado, el 80% nos contestó que sí había renunciado previamente a un trabajo y de ese 80, el 56% nos dijo lo que ya les comenté en la diapositiva anterior. Pero ¿qué pasa con el extremo inferior? Con ese 4% que fue una encuesta, una persona nos dijo que había renunciado porque la carga de trabajo que tenía era mucha. Entonces, si pensamos un poquito, nuestros trabajadores sí quieren trabajar. Nuestros trabajadores no se quejan de la carga de trabajo que nosotros les ponemos, sino que ellos quieren ascender, quieren más retribución y nosotros, por X o Y circunstancia, no podemos apoyarlos en ese aspecto. Entonces, yo creo que la empresa debería trabajar en apoyar más a sus trabajadores y no tanto solamente ver la producción y cuánto saco de utilidades, cuánto saco de ganancia. Hay que enfocarnos más al trabajador. Como les estaba exponiendo, hay un cálculo para el índice de la rotación de personal que nos arroja como resultado un porcentaje. Entonces, si aplicamos toda la fórmula y la sustituimos con las variables que tenemos, nos arroja que la rotación en nuestra empresa durante los 18 meses fue de un 39%, lo que quiere decir que de cada 100 trabajadores que ingresaron en ese año y medio, 39 se fueron. Aquí les pongo una pequeña nota donde dice que según Manpower México, un empleado que gana 10,000 pesos, como puede ser en este caso una enfermera o un paramédico, suele costar a la empresa hasta un 108.3%. Quiere decir que por esa enfermera, ese paramédico, la empresa va a pagar 10,830 pesos durante la contratación y capacitación inicial. Entonces, en ese lapso de tiempo, que fueron 18 meses, se requirieron 422,370 pesos solamente para capacitar y contratar al personal.
Ya atando cabos nos damos cuenta de que requerimos de mucho más tiempo para analizar punto por punto a cada trabajador, ya sea los que se hayan ido o los que están aquí laborando para nosotros, y leer con muchísima paciencia y muchísimo tiempo cada encuesta de salida de cada trabajador que se ha ido y cotejarla con las encuestas de satisfacción que tenemos ahorita de los empleados. Entonces, eso sería un análisis más a profundidad, pero como menciono, se requiere más tiempo para ello. Entonces, ya pasando a las conclusiones, insisto, en este caso se influenció mucho las encuestas por la falta de oportunidades de crecimiento y la presencia de ofertas más competitivas. Entonces, si nos ponemos a trabajar en ello, yo considero que la empresa tendría muchas oportunidades de reducir o eliminar su rotación. Para ello, se elaboró un plan de acción cuyo objetivo es hacer propuestas para que esas causas bajen o desaparezcan. Y nuestros objetivos específicos serían identificar las causas principales, analizarlas y proponer mejoras y soluciones a ello. Entonces, nuestras estrategias serían saber si la misión y la visión son claras, establecer mejor comunicación con los empleados, involucrarlos en la toma de decisiones, crear competencias para ellos para que siempre estén motivados a alcanzar sus metas y una lista mucho más extensa de todo lo que podemos hacer para tener captivos prácticamente a nuestros empleados contentos, felices y dándonos el mejor resultado. Ya por último, quiero que me acompañen a ver este clip de video de Azteca Noticias sobre la postura de los millennials en este tema y quiero que observen y realicen sus propias conclusiones y pues bueno, vamos a ver este video y damos pase al cierre. Estos chicos son llamados generación millennials. Su filosofía primordial, el trabajo debe apasionarlos. Pero esta visión laboral está generando en las empresas mayor rotación de empleados. Y hemos tenido algunas experiencias nosotros de gente que tiene menos de 30 años y ya han pasado por 9 o 10 trabajos. Y la razón que ellos dicen es, no me llenó, no me llenaban mis trabajos y por eso me salí, por eso me moví. Siento que es más divertido como estar en diferentes partes que en un lugar fijo. Estudios de agencias internacionales especializadas en recursos humanos destacan que el 61% de los millennials tienen dificultades para adaptarse del ambiente universitario al profesional. Si no encuentro la flexibilidad en el sentido de horario, en el sentido de home office, ahí es cuando muchos de ellos rompen este esquema y están saltando de un trabajo a otro. Y si de plano no me gusta, sí, bye. Sí, es primero estar bien conmigo misma. Los especialistas aseguran que estos chicos evitan compromisos a largo plazo. Cuando hay un esquema que no les gusta, muy fácil pueden decir adiós a ese trabajo porque no hay nada que los ate. No hay una responsabilidad, no hay un bien, no hay una circunstancia en la cual ellos digan no lo puedo dejar por un hijo, por un matrimonio. Debido a la nueva economía, pues yo creo que sí estaría bien el tener, no sé, un patrimonio compartido, rentar entre varios para reducir gastos. Te gana la ambición de querer comprar algo nuevo para tenerlo ahorita y no en el futuro. O sea, como que no piensas mucho en el futuro, solamente lo estás pensando ahorita, de vivir el día, como nosotros decimos. Sin embargo, el estudio destaca que esta nueva generación tiene hambre de aprender y generan oportunidades de crecimiento para las empresas. Ote del Pino, Azteca Noticias. Pues bueno, compañeros, llegamos al final de este video. Muchas gracias por acompañarme y les deseo la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos y ojalá nos topemos en el camino de estudiantes próximamente. Muchas gracias y a sus órdenes.